Hola, soy el doctor Miguel Ángel Tinoco y a continuación les hablaré sobre los fundamentos del componente grupal y comunicación, para lo cual desarrollé una presentación en Prezi para poderla hacer más amena y más comprensiva. Bueno, primero hablaremos del contenido de esta presentación. Hablaremos de la definición y clasificación de los grupos, etapas del desarrollo de un grupo y propiedades del grupo, así como de la toma de decisiones en grupo. Y posteriormente hablemos de la función del proceso y de la dirección de la comunicación, así como de la comunicación interpersonal, comunicación organizacional y la elección del canal de comunicación, así como de las barreras para la comunicación eficaz. Entonces, bueno, iniciemos con esta presentación. Primero, hablemos de la definición y clasificación de los grupos. Entonces, empecemos hablando que un grupo se define como dos o más individuos que interactúan, que son interdependientes y se reúnen para lograr objetivos particulares. De ahí, ¿cómo se clasifican estos individuos? Se clasifican en grupos formales, que son aquellos que son definidos por la estructura de la organización, con trabajos designados que establecen tareas, y los grupos informales, que en consecuencia no están estructurados de manera formal ni determinados por la misma. Es posible hacer clasificaciones más finas de los grupos, como grupos de mando o de tarea, que comúnmente se asocian a grupos formales, y los grupos de interés y amistosos, que están clasificados entre los grupos informales. Por otro lado, si hablamos del desarrollo de un grupo, se hablan principalmente de dos modelos. Hay un modelo que se llama el modelo de desarrollo de las 5 etapas, que como su nombre lo dice, va de la etapa 1 de formación, pasando por la etapa de tormenta, normalización, desempeño y la etapa de terminación. Desde mi punto de vista, hay que tener mucho cuidado en la etapa de tormenta, ya que en esa etapa es donde los miembros dejan de ser individuos para formarse en grupos y entran en conflicto, así como es lo importante para definir lo que serían las funciones y roles del líder del grupo. Cuando esto queda bien definido, desde luego da pie a que haya una buena normalización y que haya un excelente desempeño. Por otro lado, tenemos, no todos los investigadores consideran que este es el modelo más adecuado para todos los grupos, sobre todo en el contexto que se encuentran, y hay otro modelo que se llama de equilibrio zigzagueante, que dicen que hay una primera reunión donde todos los miembros del grupo se reúnen y cumplen muchas de las funciones que veíamos anteriormente en tormenta y normalización, y entran en una etapa como de pasividad, de tranquilidad, hasta que lleguen más o menos a la mitad del tiempo límite para poder entregar los resultados, donde entran en conflicto, entran en crisis, ya que deben de entregar trabajos y empiezan a trabajar para el logro de los resultados. Posteriormente entran en una fase 2, otra vez de pasividad, hasta que antes de la terminación vuelven a tener esa reunión que les permita ser eficientes y entregar en tiempo y forma lo que están contemplando. Muy bien. Por otro lado, tenemos las propiedades del grupo. Se habla de 5 propiedades de los grupos. La primera propiedad tiene que ver con los roles. Y en los roles se habla principalmente como definición de los patrones de comportamiento esperados atribuidos a alguien que ocupa una posición dada en una unidad social. Se habla de la identidad de los roles, que es el comportamiento real de las personas, la percepción del rol, que es el punto de vista subjetivo de la posición de cómo se debe actuar, la expectativa del rol, lo que otros esperan de cómo debes de actuar, y el conflicto de roles, que es la divergencia de roles que conlleva la dificultad de cumplir con los roles contradictorios. Aquí vale la pena analizar un caso de estudio que fue de Zimbardo, hizo un experimento de una prisión simulada en Harvard. Es muy interesante ver el rol que asuman tanto los que cuidan como los que la hacen en función de presos. Vale mucho la pena analizarlo. Ok, la segunda y tercera propiedad de los roles habla por un lado de las normas y por otro lado del estatus. Muy bien. Si nos vamos al tema de las normas tenemos de desempeño, de presentación, de acuerdo social y de asignación de recursos. Esto lo podemos analizar en el estudio de Hauptton, que finalmente es un estudio muy, muy interesante, ya que habla cómo los grupos crean normas dentro de los grupos para su comportamiento. Estos mismos estudios se manejaron mucho cuando se hizo el estudio de la parte científica de los grupos, de la operación y de la parte de la persona desde el grupo, desde el punto de vista de la estructura. Y por otro lado se hablan de las normas de conformidad o de comportamiento desviado en el sitio de trabajo, y ahí podemos analizar el estudio de Salomon Asch. Por otro lado, si hablamos del el estatus dice qué es lo que determina el estatus. Muchas veces el poder que una persona ejerce sobre los demás, o la capacidad de una persona para contribuir al logro de las metas del grupo, como puede ser una persona muy buena en un equipo de la NBA, de básquetbol, o un equipo de fútbol, soccer. O también las características personales que distinguen a una persona. Por otro lado, se habla del estatus y las normas, y se habla cómo el estatus tiene efectos sobre los grupos, también sobre las normas, y por último punto, la inequidad en el estatus.
Si se percibe inequidad, se genera desequilibrio en los grupos. Y eso hay que tomarlo mucho en consideración. Por otro lado, tenemos la parte de la cuarta y quinta propiedad de los grupos, que hablan de tamaño y cohesión. Y dicen que sí, el tamaño de un grupo afecta el comportamiento general y es correcto. Y por ahí sale lo que es la pereza social, que es la tendencia por la que los individuos hacen menos esfuerzo cuando trabajan en forma colectiva que individual. Y se habla de las estrategias para impedir la pereza social, que se habla de establecer metas de grupo, de incrementar las competencias de grupal, de realizar evaluaciones por pares, de distribuir recompensas grupales. Y se habla también de la cohesión, que es el grado en que sus miembros se ven atraídos uno con otro y están motivados para progresar el mismo. Y las estrategias para estimular la cohesión es hacer grupos pequeños, inducir a las metas de grupo, mayor tiempo juntos, empoderar al grupo y hacerlo incluyente, estimular su competencia, reconocer al grupo y sobre todo el aislamiento físico. Muy bien. Bueno, con esto pasamos a lo que sería la toma de decisiones en grupo. Y aquí hablamos principalmente del grupo contra el individuo. Las fortalezas del grupo, se dice, en las decisiones grupales, se habla que generan información y conocimiento más complejos, que ofrecen más diversidad y puntos de vista y una mayor aceptación de las soluciones. Pero por otro lado, sus debilidades que generan presiones para la conformidad de los grupos, que existe dominancia por uno o algunos miembros del grupo y que se dispersa la responsabilidad, ya que al tomarse en grupo no hay alguien que la asuma. Y cuando hablamos de eficacia y eficiencia, la eficacia está en función del contexto o la definición que le demos. Si hablamos de exactitud, de creatividad o de aceptación, se dice que el grupo es mejor que el individuo. Pero si hablamos de velocidad y en toma de decisiones, el individuo es superior que el grupo. Por otro lado, de eficiencia, se dice que los individuos mejoran a los grupos. También hay que tener en cuenta el pensamiento de grupo y el desplazamiento de grupo, porque son elementos interesantes, son fenómenos que norman lo que es la parte individual hacia la parte grupal. Y podemos tomar un riesgo en la decisión entre la de grupo y la decisión individual. Esto me recuerda cuando nos reunimos varios directivos para evaluar a las personas que dependen de uno. En ese momento tú tienes una percepción de una persona y el grupo puede tener una percepción diferente y en ese momento te alineas a lo que norma el grupo y ahí hay que tener mucho cuidado con esto. Por otro lado, las técnicas para la toma de decisiones en grupo, tenemos como grupos interactuantes, lluvia de ideas, la técnica de grupos nominales muy utilizada y muy buena, y por último las conferencias electrónicas. Bueno, con esto damos fin al tema de los grupos y entramos principalmente a la comunicación efectiva y eficaz. Primero empezamos con una definición. La comunicación es la transferencia y la codificación y decodificación de un significado. Y aquí vamos a hablar de las funciones, vamos a hablar del proceso y de la dirección de la comunicación. Y también de la comunicación interpersonal y la comunicación organizacional. Y por último, de la elección del canal de comunicación y de las barreras de la comunicación. Entonces empecemos con las funciones. Hablamos que hay 4 funciones en la comunicación. El control de los comportamientos de los miembros, la motivación que clarifica el desempeño, la expresión emocional, que es un medio para expresar sentimientos, y la información para la toma de decisiones. Por otro lado, si hablamos de los procesos de comunicación, pues hablamos que tenemos un emisor y un receptor. El emisor envía un mensaje, este se codifica y pasa por un canal que puede haber canales formales e informales, donde puede haber ruido en este medio de comunicación. Lo recibe el receptor y después lo decodifica. Y este se retroalimenta para ver que realmente lo que se transmitió es lo que se había recibido. Muy bien. Por otro lado, tenemos el tema de dirección. La dirección de la comunicación puede ser hacia abajo, hacia arriba o lateral. Cuando es hacia abajo es cuando fluye de un nivel superior a un nivel inferior. Cuando es hacia arriba es cuando fluye de un nivel inferior a un nivel superior, sobre todo para ofrecer retroalimentación. Y cuando es lateral, se dice que fluye entre miembros del mismo nivel para aumentar la eficiencia y no tener que estar esperando a un nivel superior para tener una retroalimentación. Muy bien. Por otro lado, la comunicación interpersonal es muy simple. Se refiere a la expresión escrita, oral y no verbal entre 2 o más personas. Y aquí hay que tener mucho cuidado en la no verbal, ya que ahí va a depender mucho de la interpretación que dé el receptor y eso puede modificar lo que estamos hablando en comunicación. Entonces, porque la escrita y la oral pues, finalmente está escrita y es una forma de transmitir de persona a persona. Por otro lado, tenemos la comunicación organizacional. Esta sí es un poco más compleja, ya que se forma de redes formales de grupos pequeños, que esta se subdivide en cadena cuando va de una persona a otra, en rueda cuando es un proceso centralizado y todos los canales cuando es un proceso distribuido. También se habla de la comunicación informal, que son los rumores.
o la comunicación electrónica que se subdivide en correo electrónico, mensajería instantánea, redes, weblogs, videoconferencias. Y una muy importante desde mi punto de vista, que es la administración del conocimiento, que esta organiza y distribuye sabiduría colectiva. Cuando hablamos de este tipo de temas, recuerdo mucho, por ejemplo, plantas automotrices como Volkswagen, en la cual ellos crearon las academias para poder transmitir del conocimiento de los expertos a los más jóvenes este conocimiento que les permita aprenderlo mucho más rápido y ser mucho más eficiente. Muy bien. Entramos ahora a lo que es la elección del canal. Ya que hablamos de los diferentes canales en la comunicación organizacional, pues aquí hay que ver la calidad de la riqueza de la información que tienen los diferentes canales. Y esto puede darse a través de una conversación cara a cara con un canal de mucha riqueza de información o reportes formales o boletines o memorándum que habla de canales de procesos de poca riqueza. Y aquí podemos ver los diferentes canales. Hay que seleccionar cuál es el que te da mayor riqueza en la comunicación. Y por último, no por eso la menos importante, hablamos de las barreras de la comunicación. Primero, el filtrado, que es lo que queremos enviar a las personas del transmisor hacia el receptor. La percepción selectiva del que recibe y que selecciona lo que le interesa. La sobrecarga de información cuando tenemos demasiada información que no nos permite tener información efectiva. Las emociones del receptor con la que recibe la información. El lenguaje que tiene que ver con el conocimiento, el background del receptor y del transmisor, que es la interpretación que le podemos dar desde nuestro conocimiento, la comunicación aprensiva, las diferencias de géneros a la hora de recibir y obtener la información, y la comunicación políticamente correcta. Bueno, espero con esto haber dejado claro el tema de los fundamentos del componente grupal y comunicación, y decirles que esto me basé para esta información en el Robbins and Judd, el comportamiento organizacional de la editorial Pearson Prentice Hall, de su 13ª edición del capítulo 9 y capítulo 11. Y para terminar, pues únicamente decir que este trabajo fue bajo la dirección del doctor José Luis Soria Pérez. Ok. Bueno, espero haber dejado claro todos los conceptos y cualquier cosa, pues estoy